Buenos días, estudiantes del cuarto grado de secundaria. Hoy día vamos a trabajar con el libro, porque nos estamos guiando con ello, de Historia Universal. Nos vamos, ante todo, muchachos, nos vamos a dar un abrazo fraterno porque nos acompaña la salud y no estamos atravesando momentos difíciles. Espero eso, que nadie esté atravesando momentos difíciles con respecto a esta pandemia. Queridos estudiantes, buen día para todos los estudiantes del cuarto grado de secundaria. Bienvenidos a la 26ª sesión de aprendizaje. Ingresamos al tema del capítulo 24 del libro. En las páginas 109 y 110 están las preguntas de esta sesión. Hoy vamos a hablar sobre datos de historia universal y el tema de hoy es repaso. Está en el capítulo 24 del libro, cuyo título es repaso. Existen en total 20 preguntas. Y estudiantes, son 20 preguntas del repaso. Ahora aquí ya son temas que hemos hecho. Pero primero disculpen sobre la garganta, ¿ya? Estoy un poquito afónico. Hemos hecho estos temas y lo voy a ir volviendo a desarrollar para ayudarlos a desarrollar, valga la redundancia de la palabra desarrollar, los ejercicios o las preguntas del 1 al 20 del capítulo 24. En forma casi ordenada están las secuencias de estas diapositivas para poderlos orientar hacia las respuestas del capítulo 24, cuyos ejercicios tienen 20 preguntas. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar sobre el desarrollo de esta sesión, apuntando a desarrollar las preguntas del capítulo 24. Por ejemplo, la primera pregunta dice: nombre en particular de la intervención militar por la cual Estados Unidos invade el Golfo Pérsico. Entonces, me voy a ubicar en la Guerra del Golfo Pérsico, cuyo tema ya lo hemos hecho. Y aquí está. La Guerra del Golfo Pérsico. ¿Ya? Esta Guerra del Golfo Pérsico, mis queridos estudiantes, tiene un concepto, ¿no? La Guerra del Golfo Pérsico, o simplemente Guerra del Golfo, también conocida como Tormenta del Desierto. Miren acá, muchachos, voy a marcar, vamos a cambiarle de color al lapicito este. ¿Cómo se llama? Operación Tormenta del Desierto. ¿Y qué me hace la primera pregunta? Nombre en particular de la intervención de Estados Unidos por la cual invade el Golfo Pérsico. Es Operación Tormenta del Desierto. La respuesta sería la letra D de dedo, de la primera pregunta. Inclusive aquí yo refuerzo, ¿no? Por ejemplo, para Estados Unidos, la Guerra del Golfo Pérsico lo llamó Operación Tormenta. Operación Tormenta u Operación Tormenta del Desierto. ¿Ya? Listo. Ahora, Irak lo llamó la madre de todas las batallas o la Segunda Guerra del Golfo. Entonces, muchachos, recordando entonces que el otro nombrecito del Golfo Pérsico, la Guerra del Golfo Pérsico, es Operación Tormenta del Desierto o también simplemente Operación Tormenta. Ya está. Ahora, la segunda pregunta dice: no es una causa de la Guerra del Golfo Pérsico. Para responder a esta pregunta, sí, los invito a analizar bonito.
No directamente doy la respuesta aquí, muchachos. Aquí dice causas de la guerra del Golfo Pérsico. Deuda financiera de Irak para Kuwait. Ya, entonces dice, una causa es que Kuwait reclamó el pago de los gastos contraídos a Irak porque alguna vez Kuwait lo apoyó a Irak, ¿ya? En una guerra. Entonces, como Kuwait le reclamaba a Irak el pago de esa deuda, entonces hay que recordar que esa primera guerra fue enfrentamiento entre Irak e Irán. Cuando Irak se enfrentó a Irán, Kuwait lo apoyó. Irak pensaba que era ayuda desinteresada, pero al final Kuwait le dijo no, yo te he ayudado, te he dado dinero, armas y qué sé yo, ahora devuélvemelos. Entonces, antes de asumir esa deuda, Irak se negó y por el contrario, asaltó al Banco Central de Kuwait y se llevó gran cantidad de oro. Ahora, quiere decir que ya Kuwait, muchachos, acá dice, Irak, ¿qué hizo Irak? Acá dice acá la respuesta, a ver, ya había intenciones de que Irak se debía apoderar de Kuwait, sobre Kuwait, ¿ya? Ya yo me voy a apoderar de Kuwait. Entonces, una de las causas es que Irak va a apoderarse de Kuwait, ¿ya? Irak se apodera de Kuwait. Entonces, muchachos, una de las causas es que Irak se apodera de Kuwait o lo anexa a Irak, a Kuwait. Y como Kuwait vendía petróleo a Estados Unidos, eso no le agradó a Estados Unidos. Otra de las causas es que Irak se apodera de Kuwait por el petróleo, ¿ya? Por el petróleo. Ahora además, muchachos, por esa razón, acá la pregunta número 2 tiene 5 alternativas. La primera dice grandes reservas petroleras. Sí es cierto. Aquí está. Por el petróleo fue la guerra en el Golfo Pérsico. Es una causa. La B dice, anexión del territorio de Kuwait. Sí. Irak siempre soñó con apoderarse de Kuwait por su petróleo. Necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico. Sí. Capturando a Irak, muchachos, ya hay que recordar que Irak tendría posibilidades de poder salir hacia el Golfo Pérsico, ¿ya? La D dice competición de estados petroleros. Todos los estados petroleros se disputarían. No, solamente acá no es la competición de todos los estados petroleros, muchachos. Acá solamente es Irak. En la guerra del Golfo Pérsico es Irak versus Estados Unidos. ¿Ya? Irak versus Estados Unidos. Porque si habláramos de la competición de estados petroleros, hablaríamos de Arabia Saudí, de Qatar, hablaríamos de otro país cercano a dichas, el Líbano, ¿no? Hablaríamos de Macedonia, productores de petróleo. Y o sea, en la guerra del Golfo Pérsico, los países productores de petróleo no se meten. Solamente es una guerra entre Irak y Estados Unidos por la posesión de Kuwait y la disputa por el petróleo en dicho territorio. Y que Irak también quería salir hacia el Golfo Pérsico. Por tanto, ya estoy dando la respuesta de la pregunta 2. La pregunta 2 dice, disculpen, no es una causa de la guerra del Golfo Pérsico.
¿Grandes reservas petroleras? Sí, aquí está. Si es una causa, no marco. Anexión del territorio de Kuwait, sí. Irak siempre se quiso apoderar de Kuwait y se apoderó de Kuwait y por eso Estados Unidos intervino. Irak. ¿Necesidad iraquí de acceder al Golfo Pérsico? Sí. Ahora está entre competición de estados petroleros y sanciones económicas a Irak. Cuando Irak invade Kuwait, muchachos, Estados Unidos y la ONU lo sancionan económicamente a Irak. Y le dicen, devuelve Irak, hasta que tú devuelvas Irak, no te suspendemos la sanción económica a tu país. Sí hubo sanción económica para Irak. Y entonces ahora ustedes analicen esta explicación y digan de la pregunta 2 cuál sería la respuesta. Ahora vamos a la pregunta 3. Gobernante de los Estados Unidos durante la guerra del Golfo Pérsico. Seguimos en la guerra del Golfo Pérsico. Ya, acá está la operación Tormenta del Desierto en la guerra del Golfo Pérsico. ¿No? Ahora, ¿quién gobernaba Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico, muchachos? Acá les doy a entender. Dice, bajo el respaldo de la ONU, los 34 países de la coalición multinacional, hasta Argentina participó, ¿ya? Conformaron un gran ejército bajo el mando. Atención, esto va a responder a otra pregunta que está más adelante. El general estadounidense Norman Schwarzkopf, ¿ya? Norman Schwarzkopf, atención con ese nombre, él dirigió la guerra del Golfo Pérsico. Aquí está la respuesta de la pregunta número, a ver, 12, ¿ya? Aquí estoy respondiendo a la pregunta número 12. Vayan a la pregunta número 12 y contéstenla. Ya está para contestar. ¿Quién dirigió la guerra del Golfo Pérsico? Lo dirigió el general estadounidense Norman Schwarzkopf. ¿Ya? Ahora, en la guerra del Golfo Pérsico hay que recordar, muchachos, ¿quién era el gobernante de Estados Unidos? Hay que recordar también otra cosa. Estados Unidos tuvo dos presidentes, George Bush. George Bush padre y George Bush hijo. La diferencia, ¿dónde está? En el segundo nombre. ¿Ya? Acá, por ejemplo, a este George le van a llamar George H por Herbert. W por Walker Bush. George H.W. Bush o Bush, como algunos lo pronuncian. Este George Herbert Walker Bush es el padre. El otro simplemente va a ser George Walker Bush, o sea, sus iniciales serían George W. Bush. ¿Ya? El papá es Herbert. El hijo que va a gobernar más adelante es simplemente George Walker Bush. O sea, ya no lleva Herbert, no lleva la letra H. Aquí estamos hablando del padre George Bush. En aquel entonces, en la guerra del Golfo Pérsico, George Herbert era el presidente de Estados Unidos. George Herbert Walker Bush era el presidente de Estados Unidos. Y ya está la respuesta, ojo, de la pregunta 3. ¿Ya? Ahora, fácil, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico se da entre ¿qué países? Simplemente, muchachos, como estamos viendo, la guerra del Golfo Pérsico se dio, aquí está la respuesta, la guerra del Golfo Pérsico se dio entre ¿quién? Entre este país, entre Irak y, ¿dónde está el otro país? Irak y
Estados Unidos, no está escrito por acá, pero es la guerra del Golfo Pérsico se dio entre Irak y Estados Unidos, ¿ya? Y aquí estamos hablando de George Herbert Bush como presidente de Estados Unidos, ¿ya? ¿Y a quién va a decidir atacar? A Irak, ¿ya? Decide atacar a Irak. Entonces, la guerra del Golfo Pérsico se dio entre Estados Unidos e Irak. Ya hemos hecho estos temas, muchachos, ¿ya? Por tanto, la respuesta de la pregunta 4 ya está dada, ¿ya? La guerra del Golfo Pérsico es entre Irán y Estados Unidos. Ahora, vamos a cambiar ya de tema. Hasta la pregunta 4 habla y la pregunta 12, indudablemente, del 1 al 4 y la pregunta 12 hablan sobre la guerra del Golfo Pérsico. Ahora, la quinta pregunta, muchachos, está hablando sobre la guerra de Yugoslavia. Ya, los eslavos en Europa conformaron Yugoslavia. Vamos a ver, muchachos. Acá dice los eslavos orientales, los eslavos occidentales. Aquí están los eslavos del sur o meridionales. De estos eslavos vamos a hablar, ¿ya? De esos eslavos. Ahora, muchachos, los eslavos del sur o meridionales conformaron el nuevo país que se formaría llamada Yugoslavia. Y acá la pregunta número 5 dice, allá, fundador de la Yugoslavia socialista. No está relacionado con esta diapositiva. En la 6 dice, durante la guerra de los 10 días, no está relacionado con esta pregunta. La 7 sí está relacionado con esta pregunta. La pregunta 7 está relacionado con esta pregunta, muchachos. ¿Qué dice la pregunta 7? Dice, país que no fue parte de uno de los 6 estados que conformaron la República Federal Socialista Yugoslava. Aquí hay 6 países, ¿ya? Los eslavos del sur. Mira, ¿quiénes estaban? Serbia, Croacia, Bosnia, Eslovenia, Montenegro. Van 5. Ya, pero vamos a ver acá un mapita. Vamos a ver. No está el mapa, muchachos. Vamos a ver si por acá estamos hablando. Ya. A ver, acá está. Acá mejor está la respuesta, muchachos, de la pregunta número 7. País que no fue parte de los 6 estados que conformaron la República Federal Socialista Yugoslava. Acá está, la República Federal Socialista de Yugoslavia. Estuvieron integrados por Serbia, Croacia, Eslovenia, van 3, Bosnia 4, Macedonia 5 y Montenegro 6. Ahora ustedes identifiquen qué país no está considerado dentro de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Ahí está la respuesta de la pregunta 7, ¿ya? Ahora, la pregunta 5, ahora retornando a la pregunta 5, dice, fundador de la Yugoslavia Socialista, acá está, Yugoslavia Socialista. ¿Quién fue el fundador de la... Ay, lo borró. Un momentito, muchachos. Vamos a borrar esto. ¿Quién fue el fundador de la Yugoslavia Socialista? Profesor, en el cuadro está el fundador de la Yugoslavia Socialista fue J. Broz Tito. ¿Ya? J. Broz Tito. Respuesta de la pregunta número 5, muchachos. Ya, J. Broz Tito. Esta clase ya lo hicimos. Está hecho. Y quien se empapó de este tema, ya sin necesidad de ver este repaso, debería de responder a la pregunta 5. Ya está respondida
La pregunta 5. La 7 también ya. Ya. Con todo esto, con esto de acá, estamos respondiendo a la pregunta número 7. ¿Ya? Brostito responde a la pregunta número 5. Bien, muchachos. Ahora la 6 dice, durante la guerra de los 10 días, ¿qué estado decide separarse de la Federación Yugoslava? O sea, durante las guerras yugoslavas se produjo esta guerra. Las guerras yugoslavas, ya, se produjo allá. Un momentito. Las guerras yugoslavas se produjo acá, muchachos. Acá está, vamos a ver. Acá está. La guerra de los 10 días, ¿ya? Dentro de las guerras yugoslavas, muchachos, se produjo la guerra de los 10 días. Acá está. Guerra de 10 días en Eslovenia. Y la pregunta dice, ¿quién se separó de la Federación Yugoslava después de la guerra de los 10 días? Acá está. La respuesta está acá, en la parte roja. Ya no quiero hablar, muchachos, simplemente encerrarla. Ya aquí te doy la respuesta. Lo lees, muchachito, y encuentras la respuesta de la pregunta número 6. Esta es la respuesta de la pregunta 6. ¿Ya? No quiero hablar. Léelo y contestas a la pregunta número 6. Ahora, la pregunta número 8. La 7 ya hemos respondido. 8. Fue una de las guerras en áreas pobladas por albaneses. Ya, fue una de las guerras en áreas pobladas por albaneses. A ver, vamos a ver. Guerra de Kosovo y otros conflictos, muchachos. En Kosovo, dice República de Macedonia, y en la propia Serbia, los conflictos se caracterizaron por la tensión política y racial entre los gobiernos eslavos y las minorías albanesas que buscaban autonomía. Muchachos, aquí, los albanos habitaban en Kosovo. Y la pregunta 8 dice, fue una de las guerras en áreas pobladas por albaneses. ¿En qué áreas los albaneses vivían? Dentro del territorio de Kosovo. Aquí vivían los albaneses. Acá está relacionado Albania con Kosovo. Ya, y la pregunta dice, fue una de las guerras en áreas pobladas por albaneses. Y acá está la respuesta, ¿no? Ya no voy a dar la respuesta, ustedes interpreten cuál es la respuesta. Vean las alternativas de solución y márquenla, muchachos. Acá creo que se refuerza, me dice, ¿ve? En Kosovo, ubicado. Ahora, ¿dónde queda Kosovo, muchachos? Kosovo queda en la península, ubicado en la península balcánica. Miren, en Kosovo, ubicado en la península balcánica. Me voy a ver a esta partecita, a la pregunta siguiente. Por aquí he visto Kosovo. A ver qué pregunta está relacionada, qué otra pregunta. La pregunta 20. Con este encierro voy a la pregunta 20. Si quieren, detienen el video un momentito y vean. En Kosovo, ubicado en la península balcánica, va a responderte la pregunta número 20. ¿Ya? Vaya a la pregunta 20, lee la pregunta, ve las alternativas de solución y marca la respuesta correcta. ¿Ya? La pregunta dice, la guerra de Kosovo se llevó a cabo en la península, guerra de Kosovo. Ya está la respuesta. Hemos pasado a la pregunta 20.
Pero voy a regresar a la pregunta número 8. Fue una de las guerras en áreas pobladas albaneses. Guerra de Kosovo. Ya está. Ahora, 9. Año en que se produjo la desintegración de Yugoslavia, muchachos. Vamos a ver si dónde está. Eso creo que está. No. Vamos a ver cuándo se produce la desintegración de Yugoslavia. A ver. Acá hay un dato, muchachos. ¿Ah? Acá está. Entramos entonces. Las guerras yugoslavas. Acá está encerrado ahí con rojito. ¿Ve? Está todo escrito con rojito. ¿Ya? Año en que Yugoslavia empezó a desintegrarse. ¿Qué año es? 1991. Siglo XX. ¿Ya? 1991, siglo XX. Entonces, la respuesta a la pregunta número 9 está en este color rojo. Esta es la respuesta a la pregunta número 9. Año en que se comenzó a desintegrar Yugoslavia. Ya está, ahí está. Marca tu respuesta. ¿Ya? 10. No corresponde a los atentados de... Ahora ya pasamos a los atentados del 11 de noviembre. Muchachos, ¿se acuerdan de los atentados del 11 de noviembre? El atentado a las Torres Gemelas. Mis queridos estudiantes, estos atentados a las Torres Gemelas se dieron el 11 de septiembre del 2001, ¿ya? Cuando gobernaba, ahora sí, atención muchachos, ¿quién gobernaba? El hijo, George W. Bush, o sea, George Walker Bush. Ya no es el padre es George con H, W. Bush, ¿ya? O sea, George Herbert Walker Bush. En cambio, el hijo solamente se llamaba George Walker Bush, ya no Herbert. Herbert es el padre, solo Walker es el hijo. Y el hijo gobernaba en el año 2001. 2001, muchachos, ya es siglo XXI. Entramos al siglo XXI. ¿Por qué les voy hablando siglo XXI? Por ejemplo, acá en el anterior dato hemos hablado de las guerras yugoslavas, 1999, ¿ya? Siglo XX, ya siglo XX, siglo XX. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay una pregunta donde dice, es la pregunta número, a ver, ¿dónde estamos? La pregunta número, hablaba acá, a ver, no es, no, el 11, tampoco 12, no, 13, 14, 15, en la pregunta 17. Vayan tomando en cuenta, la pregunta 17 dice, ¿qué cosa, cuál es el hecho que no ocurrió en el siglo XX? El hecho que no ocurrió en el siglo XX. Uno de los que no ocurrió en el siglo XX fue el atentado a las Torres Gemelas. Eso no ocurrió en el siglo XX. ¿Ya? Ahora, pero vamos a la respuesta que estamos buscando. No corresponde a los atentados del 11 de septiembre. Del 11 de septiembre. Ya dice. A ver. Entramos acá. La respuesta, muchacho, de la pregunta número 10, todo está acá. Todo está acá. Los invito a leer. ¿Ya? Miren, ¿eh? La respuesta de la pregunta 10 está aquí. ¿Ya? Está ahí. A ver, vamos a ver si es cierto algo más. Ah, sí, sí está. Por ejemplo, dice, la red yihadista o terrorista se llamó Al-Qaeda, el que atacó las Torres Gemelas. El líder intelectual, Osama Bin Laden. ¿Ve? Osama Bin Laden. ¿Qué más?
A ver. Acá dice. ¿Dónde está la respuesta? Murieron cerca de 3.000 personas. O sea, cuatrito más y eran 3.000 personas. Cerca de 3.000 personas. ¿Ve? ¿Ya? El autor Osama Bin Laden. ¿Ve? ¿Ya? Algo más acá. ¿Cuántos aviones participaron en este atentado de las Torres Gemelas? Fueron 4 aviones. 4 aviones comerciales. ¿Ya? 4 aviones comerciales. ¿Cuántos terroristas participaron? 19 terroristas. Listo. Ya encuentren la respuesta, pues, muchachos, de la pregunta 10. Fácil, sencillo. ¿Ya? Ya está la respuesta de la pregunta 10. La 11 dice, el lugar exacto donde se ubicaron las Torres Gemelas se denomina ahora, acá está. Hoy se llama, así se llama, hoy llamado Zona Cero. Ya te di la respuesta, pues, muchachos. Para eso está el profesor. Y ustedes están para no olvidarse. Hoy en día, a donde estuvieron las Torres Gemelas que han sido voladas, hoy se llama la Zona Cero. ¿Ya? Zona Cero. Bien, ahora, pregunta 12. Ya está respondida. Ya respondimos la pregunta 12. ¿Ya? O sea, el general Norman Schwarzkopf está relacionado al siguiente conflicto. Ya lo vimos. 13. La guerra del Líbano de 1982, muchachos, fue utilizada como pretexto por, acá, no está, atención, pero sí, si ustedes ven el video, muchachos, no hemos tocado la guerra del Líbano. La guerra del Líbano fue entre Israel y el país, a ver dónde es la guerra, el país del Líbano, ¿ya? Israel y el Líbano. Israel va a invadir el Líbano, pero luego la comunidad europea internacional, asociada en la ONU, va a pedirle a Israel que se retire de inmediato del Líbano. Y esto va a aprovechar Osama Bin Laden, atención, ya la pregunta número 13, aprovecha Osama Bin Laden para realizar su yihad contra los israelíes, defendiendo al Líbano, porque el Líbano es un país musulmán y Osama Bin Laden es un musulmán que aprovechó el ataque de Israel hacia el Líbano y Osama Bin Laden va a atacar a Israel, va a decidir atacar Israel. Por eso, ya está dada la respuesta de la pregunta 13. La guerra del Líbano, 1982, siglo XX, fue utilizada como pretexto por Osama Bin Laden para realizar su yihad contra los israelíes o israelitas. Israelíes o israelitas. Listo. Respuesta de la pregunta número 3. Ahora veamos. La operación Libertad Duradera se relaciona con... Acá está. Muchachos. La operación Libertad Duradera. En la guerra de Afganistán. 2001. Hasta ahora sí. Atención, muchachos. La guerra de Afganistán no pertenece al siglo XX. Porque la guerra, hay que recordar, quiero precisar, han habido 2 guerras en el siglo XX, la primera guerra de Afganistán, y en el siglo XXI la segunda guerra de Afganistán. En este caso estamos hablando de la segunda guerra de Afganistán, y es aquella que se ha llevado a cabo en el siglo XXI, la guerra de Afganistán del 2001. Esto
muchachos, ya está dando la respuesta a la pregunta número 17. ¿Ya? En estos momentos, al decirte, la guerra de Afganistán se dio en el siglo XXI, ya te estoy dando la respuesta de la pregunta número 17. ¿Qué más quieres? ¿Ya? Entonces, la pregunta número 17 ya está respondida, muchachos. Ahora, nos hemos pasado a la pregunta 17, pero estamos buscando la respuesta a la pregunta número 14. Acá dice, la operación Libertad Duradera se realiza con, acá mírenme, operación Libertad Duradera, ¿ya? Perdón, ¿se relaciona con quién? A ver, la operación Libertad Duradera, ¿con quién se relaciona? Acá está la respuesta, muchachos. La respuesta está ahí. ¿Con quién se relaciona? Ya no te digo, muchachos, ¿para qué te voy a decir si ya está escrito? Léelo tú, imagínate tú y marca la respuesta. Fácil. La operación Libertad Duradera se relaciona con, marca, muchachito. Ya, está en tus manos, marcar. Yo tengo, tengo la guerra de Kosovo, conflicto de Bosnia, guerra de los 10 días, guerra de Afganistán 2001 y guerra árabe-israelí. Y estoy dándote acá la respuesta ya. ¿Ya? La 15 dice, la capital afgana o de Afganistán es la ciudad de, acá está, carán, muchachos. Respuesta de la pregunta número 15. Y todo esto lo hemos hecho, hijo. Lo hemos hecho. Y las preguntas que te traen el texto, si en realidad dominaras todos estos temas, responderías y te sacarías 20. Pero es bueno el repaso, para que se den cuenta, miren que de dónde sacan las preguntas para un ejercicio. Para un examen de admisión es igual, muchachos. ¿Ya? Entonces, Kabul es la capital de Afganistán. Primer objetivo de Estados Unidos en la Operación Libertad Duradera. ¿Ya? Ahí el objetivo era atacar primero Kabul, la capital de Afganistán. Ahora, dice acá, primer ministro inglés que apoya la invasión norteamericana en Afganistán. Mírenme, muchachos, voy a cambiar de colorcito acá, ya color de lápiz, a ver, un azulito. Acá está. ¿Quién fue el ministro inglés que apoyó la operación? Vamos ya, seguimos. Sí se nota. La operación Libertad Duradera. Acá está encerrado con azulito. Miren, muchachos. Listo. Y es más, los ingleses o británicos, que es lo mismo británicos o ingleses, le llamaron Operación Herrick. La Operación Herrick. En cambio, Estados Unidos le llamó Operación Libertad Duradera. La Operación Herrick fue autorizada por su primer ministro de Inglaterra, Tony Blair. Tony Blair. No sé si se pronuncia así. Tony Blair, tanta vaina. ¿Ya? Tony Blair. Bien, muchachos. Esta es la respuesta de la pregunta número 16. ¿Ya? Pregunta 16. Ahora, la 17 ya la contestamos. Ya está contestada. La pregunta 18 dice, los ataques del 11 de septiembre se dieron contra Estados Unidos, siendo su presidente en ese entonces, muchachos, cuando atacan
a Estados Unidos, muchachos, el 11 de septiembre, ¿quién era el presidente? ¿Ah? ¿Quién era el presidente, muchachos? Acá está, mis queridos hijos. George, hijo. No George padre. George, hijo. O sea, George Walker Bush. No George Herbert Walker Bush, que es el padre. Respuesta contestada a la pregunta número 18. Ahora, la pregunta número 19. Dice, la pregunta 19. La invasión a Irak por parte de la coalición de la voluntad se realizó en el año, la coalición de la voluntad. Muchachos, invasión de Estados Unidos, ¿ya? Se formó una coalición, se fue llevada a cabo una coalición de países encabezados por los Estados Unidos, ¿ya? Acá la pregunta dice, la invasión a Irak por parte de la coalición de la voluntad se realizó en el año, acá está, vamos a cambiarle de color, esto está un poco feo. No, se va a tapar. Color de lápiz rojito. ¿Cuándo empezó la invasión a Irak? ¿En qué año? 20 de marzo y el 1 de mayo del año 2003. ¡Tarán! Respuesta ganadora, muchachos. El 20 de marzo y el 1 de mayo, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo del 2003. Y 20 ya está respondido. Ya lo respondimos hace rato. Entonces, muchachos, dice, la invasión a Irak por parte de la coalición, ¿en qué año se dirigió? Ahí está, ¿ya? Ahí está. Y por último, la guerra de Kosovo se llevó a cabo en la península. Ya respondimos, muchachos. Miren qué fácil. Hemos encontrado, mis queridos estudiantes, la respuesta a las preguntas, a las 20 preguntas del capítulo 24 del texto. Bien, mis queridos estudiantes, ahora un trabajo de extensión. Ya lo hemos resuelto, ¿no? Porque al final de este video, muchachos, ustedes deben de haber ya desarrollado su práctica. O sea, el estudiante preocupado ha estado observando el video y con sus preguntas en la mano ha ido respondiendo. Respondiendo. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros hemos terminado de desarrollar el trabajito. Ahora, pero vuelvo a remarcarte acá, desarrollen la pregunta 109 y 110 del libro. ¿Ya? Es decir, terminado de ver este video, si quieres, regresa el video, ponle pausa, adelántalo, retrasa, encuentra las respuestas de las 20 preguntas y todos deben de tener una calificación perfecta. Ya, lo envían a mi WhatsApp hoy día mismo antes de que acaben las clases. Es decir, tienen 20 minutos o tal vez más 30 minutos para desarrollar estas clases. No se olviden poner sus datos, ¿ya? Grado y colegio. Porque los envíos que ustedes ya hicieron anteriormente yo los paro eliminando para que no se sobrecargue en mi pequeño celular, ¿ya? O también en mi laptop, pero el que sufre las consecuencias es mi celular. Entonces yo los voy eliminando. Por eso es bueno que cada envío tenga los datos de grado, colegio y sus nombres, ¿ya? Por hoy no hay tarea para el cuaderno. ¿Por qué, profesor? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Pues estos temas ya se desarrollaron y también ya se trabajaron.
muchachos. Entonces, ya tienen todo a la mano. En realidad, ya he trabajado con ustedes este tiempo, se ha desarrollado, ¿no? Y lo que le queda a ustedes es repasar el tema, asegurarse de la práctica que van a resolver y con una nota perfecta que deben de obtener, esa práctica debe ser calificada. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno, siempre recordando que ya el año escolar 2020 está finalizando. Yo siempre he sido uno de los, por la experiencia que tengo, mis queridos estudiantes, soy uno de los convencidos de que hoy es el comienzo del año escolar y mañana es Navidad. Pasado mañana año nuevo de un número nuevo y así sucesivamente. El tiempo pasa volando. Los que se descuidan, se dejan llevar por el tiempo y no le ganan al tiempo sacándole provecho, van a tener un mal futuro. Ya, por tanto, muchachos, aseguren su futuro aprovechando al máximo los conocimientos impartidos por los profesores, almacenen en su CPU que quede en su cabeza, prepárense conscientemente, ustedes que todavía tienen un año más por seguir estudiando, y ojalá el próximo año ya, muchachos, sea un año en el que todos estemos actuando con presencia física y que el coronavirus ya sea contrarrestado con aquellas famosas vacunas que el gobierno está ofreciendo traer en el primer trimestre del 2021. Por eso hay la esperanza de que ya en el mes de marzo del 2021 comencemos con las clases presenciales. Queridos estudiantes, si ustedes sigan guardando reposo, sigan guardando casa para evitar contraer la enfermedad del coronavirus, que probablemente a ustedes no les va a afectar, pero si lo llevan a casa, tienen a papá, tienen a mamá, abuelito, abuelita, tío, tía mayor, a ellos les va a sacar la chochoca. Bien, muchachos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Estoy quedando afónico, mis queridos estudiantes. Este video dura cerca de 48 minutos. Sin más que decirles, queridos estudiantes, me despido de ustedes, esperando que sea de buen provecho esta sesión de aprendizaje.